A inicios del mes de abril, de este año 2022, el Banco Central de la República Dominicana emitió un informe importante y valorable que habla sobre el crecimiento de nuestra economía en los primeros 2 meses. De hecho, en lo que se llama Indicador Mensual de Actividad Económica, IMAE, se habla de una expansión de 6.0%. Eso en los indicadores del Banco Central. ¿Qué dice doña Alexandra? Así es, Elías, es cierto. Eso parecerían buenas noticias. Sin embargo, de febrero a la fecha han ocurrido ya muchos cambios en la economía global, motivados por la geopolítica, y por eso mismo entendimos que hemos que invitar a un experto a conversar de estos temas fuera muy interesante que nuestro público televidente lo escuchara. Nos place dar la bienvenida a nuestro amigo José Manuel Luna Valiente, economista y consultor privado. Ha participado en importantísimos proyectos nacionales e internacionales, relacionados, entre otros, con las telecomunicaciones, la banca, la minería, el transporte y el comercio. José Manuel, bienvenido al programa, quien además, caballero, en este momento usted cuenta con una maestría en comercio internacional, lo cual yo pienso que te hace muy conocedor de la situación que está sucediendo. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, un placer, doña Alexandra, compartir con ustedes, Elías, con el público televidente que ve este programa. Encantadísimo de estar con ustedes. Gracias. Bueno, un honor para nosotros también. Podemos ser optimistas. Déjame empezar con una pregunta inmediata, más o menos relacionada con la introducción que nos hacía Elías. ¿Podemos ser optimistas al escuchar sobre el crecimiento de nuestra economía en los primeros 2 meses del año 2022? Aún en momentos como esto, en lo que se espera un aumento de la inflación mundial, producto de crisis bélica entre Rusia y Ucrania. O sea, es una buena noticia saber que hemos crecido en enero y febrero, pero eso nos da una proyección, según el gobernador, de un 5% supuestamente de crecimiento en el año. Pero, ¿cómo lo ve el economista? Mira, interesante, o sea, la interpretación de los números del Banco Central, del IMAE, que es la actividad económica que se mide mensualmente, que antes se conocía como el índice de precios al consumidor, que reflejaba lo que significa el avance de cada uno de los sectores económicos y los agentes económicos de la economía, la agricultura, el turismo, la minería, el comercio, la banca. Pero si lo vemos así, que el 6.0% es 6.2% en enero más 5.8% en febrero, y el promedio da un 6%, pero es un decrecimiento real con relación a como estábamos el año pasado, que cerramos con 8, 9, 10, 11.5, 12 en diciembre del año pasado. Claro que ha sido impactado por la continuación de los efectos de la pandemia, 2 años, un año fantasma, como yo llamo en la economía, que fue el año 2020, sí, en donde nos fuimos a cero, como todas las economías del mundo. Pero es preocupante, como quiera, porque ya se ven los reflejos en enero y febrero, y marzo va a ser un mes muy representativo para lo que ha significado el gran tema del mundo hoy en día y también en la República Dominicana, que es el avance y la lucha contra la inflación, producida específicamente por el incremento de los precios de los combustibles, del petróleo a nivel internacional, que aunque el gobierno fijó unos precios por un tiempo definido, recordemos que cuando lo fijó específicamente el 4 de marzo pasado, el petróleo estaba a unos 116 dólares el barril del West Texas Index, que es el precio de referencia y el precio de paridad para el cálculo de los combustibles en la República Dominicana. Sin embargo, el petróleo ha bajado a un promedio entre 104 y 102. El lunes estuvo hasta 99. O sea que el gobierno en este momento, en este lapso de tiempo, manteniendo un precio igual a 116 promedio fijo, lo que está haciendo no es invirtiendo más en subsidiar, sino que está ganando en la operación. Sí, eso es bueno. Y el gobierno está recibiendo unos recursos que no necesariamente son el reflejo de un incremento de, por ejemplo, mayor tránsito, mayor nivel de consumo de los combustibles, porque es importante saber que a mayor consumo de combustible, mayores impuestos recauda el Estado Dominicano. Pero yo tengo temores reales con relación a un proceso que estamos viviendo hoy en día de un incremento sostenido de la inflación. Estamos
luchando contra la inflación porque tenemos inflación sobre inflación y un aparente estancamiento de la actividad productiva nacional. Y se ve, cuando vemos el gráfico de los sectores productivos económicos, vemos que hay un decrecimiento de enero a marzo en los sectores más importantes de la economía. Y eso quiere decir que esos sectores productivos, lo que es el producto real, está bajando. En marzo, mi previsión es que viene mucho más fuerte. Y eso viene concatenado específicamente con lo que ha sido la toma de las políticas monetarias por el Banco Central, que gracias a Dios que el Banco Central actúa reactivamente, proactivamente y no reactivamente ante un evento internacional. O sea, normalmente el Banco Central actúa más rápido que la Reserva Federal de los Estados Unidos subiendo tasas de política monetaria. Pues resulta que el Banco Central ya no tiene como meta el asunto del alza o la baja del dólar, sino más bien la meta por inflación, que de acuerdo con el Banco Central es más o menos 4% o más o menos 1%. Pero resulta que la inflación ha estado vertiginosamente en aumento. O sea, eso es lo que usted dice, concatena perfectamente con el asunto de las alzas de los artículos de primera necesidad. Agregando un poquito a eso que tú acabas de decir, la inflación que reportó el Banco Central por los primeros 2 meses fue 1.9. Eso podría traer como consecuencia que en el año pasemos de 2 dígitos. O sea, si lo multiplicamos por 6. Nosotros estamos en este momento en 2 dígitos. Yo calculo que andamos entre 13 y 14% para fin real de año. Para final de marzo. Mira. ¿Para final de marzo? Sí. Estamos en abril. Sí, Sí. O sea, y publicamos el preliminar de enero y febrero. Pero el gobernador, quizás dentro de 15 o 20 días, antes de que termine abril, va a presentar el informe preliminar de marzo. De enero-marzo, que es el que corresponde. Pero mira, hay que hacer algunas precisiones. Cuando el Banco Central, y yo hablaba sobre el tema de ser proactivo, cuando tú tocas la tasa de política monetaria, tú estás mandando un mensaje a la economía y a la liquidez que tenga el sistema financiero. Todos sabemos que ante un año como el que fue el 2020 y el 2021, los bancos lo que más hicieron fue llenarse de dinero, no solamente la República Dominicana. Entonces, esa alta liquidez, y quiero precisar, porque a veces uno ve el Banco Central, esa gran estructura, esa gran institución, pero el Banco Central se encarga solamente de 2 cosas, y son 2 variables, y esa es su ley orgánica, el control de la tasa de cambio y el control de la inflación. Ahora, cuando tú resumes esas 2 palabras, tú dices, bueno, esa es la economía y el contexto, y eso es lo que refleja la riqueza de una nación, por lo cual la importancia. Entonces, y voy a entrar en el tema de la tasa de cambio, porque es un tema que ahora, sobre todo con el asunto de la aprobación, en vías de aprobación en el Senado del tema de la tasa cero a una serie de productos de importación. Pero el Banco Central toma políticas monetarias, y específicamente a través de la tasa de política monetaria, que no es más incidir en la tasa pasiva y en la tasa activa de la banca, sí, del sistema financiero. Para nadie es un secreto que en este momento los préstamos han elevado de precio, de valor, de tasa. Los únicos que se mantienen con tasas privilegiadas son los que todavía quedan con los 210 mil millones que el banco facilitó dentro de la pandemia, como a través del encaje legal, a través de una serie de mecanismos que facilitaban a sectores productivos importantes, las pymes, el sector exportador, el turismo, la construcción, la vivienda y todo eso. Pero lo que no maneja la gente y lo que no entiende, yo soy muy académico en eso para que la gente lo comprenda, sin entrar en análisis trigonométrico ni muchas fórmulas. Sí. La tasa de política monetaria, ¿para qué sirve? Le mando una señal al sistema financiero y dice, si yo te subo la tasa repos, que es la tasa de expansión de liquidez que tiene el banco, le dice, y te la subo de 5.50 a 6, te estoy diciendo, a ti banco te cuesta esa tasa que tú me pidas un adelanto o un redescuento. Ese término siempre se escuchó antes, cuando la quiebra de los bancos. Sí. El banco le facilitó 7 mil millones a Baninter para que tratara de salvarse. No se pudo salvar, no siguió dándole esa facilidad. Pero tiene otro mecanismo, que también es otra señal importante, que es el que recoge el dinero, que es lo que se llama la tasa overnight, que la subió de 4 a 4.5. ¿Qué hacen los bancos con la tasa overnight? Dice, pero ven acá, el Banco Central me está ofreciendo una tasa sin riesgo de mi liquidez. Yo en tesorería todos los viernes, los bancos hacen tesorería entre los bancos y con el Banco Central dicen, yo tengo 10 mil millones que me sobran y lo mandan
al Banco Central a ganar intereses de 0.0 tanto hasta los días que ellos entiendan. Pero tú retiras ese dinero de la circulación y lo retiras para que no haya un exceso de dinero que buscaría quizás algún mecanismo usurero en el mercado, o sea, de capitalizar eso en otros activos que no son productivos. ¿Como cuál? La divisa. Entonces, ¿qué se busca? Evitar que eso, por eso es que la tasa de cambio no ha subido, porque tú has recogido dinero que podría irse hacia una especulación del dinero. Entonces, ahora vamos a entrar posiblemente en un proceso de apreciación mínima constante de la tasa de cambio. ¿Por qué? Porque si pasa lo de la tasa cero de las importaciones, va a haber una mayor demanda de divisas para comprar bienes y servicios que están dentro de esos renglones. Entonces, es muy importante que eso pase, y de hecho está pasando en todo el mundo. La Reserva Federal lo hizo por primera vez después de 3 años, pero porque la Reserva puede hacer muchas cosas que no podemos nosotros. Cuando la crisis 2007-2008 inmobiliaria en Estados Unidos, que quebró la economía del mundo, y República Dominicana se salvó porque hubo un elemento importante que salvó la economía dominicana, y fue la inversión de Barrick Gold en República Dominicana, que coincidió con la crisis internacional, y Barrick invirtió 3.500 millones de dólares. Entonces, lo que quiere decir, con todo lo que usted ha explicado, que las políticas que ha ejercido el Banco Central son oportunas, y que la tasa de política monetaria, mucha gente que ha criticado esas acciones dice, no, que aumentaron. Bueno, lo que pasa es, yo tengo un amigo empresario y economista que dice que hay que tener valor para lo que está haciendo el Banco Central actualmente. Pero que fíjate, hay algo también sumamente importante para orientación de nuestros amigos televidentes. Me siento parte del programa ya. Y lo eres. Y es que, fíjate que la próxima semana hay una feria de Asocibu, que son los vehículos usados. Yo te garantizo que se van a vender casi todos los vehículos. El Banco Popular, el Banco de Reserva, el Banco de la Publicidad, hacen ferias de vehículos y se venden 5 o 6 mil vehículos. Se hacen ferias de vivienda. O sea, la gente lo hace. Siempre dan una tasa especial. Sí, exacto, aprovechan tasas especiales. Pero lo más importante es que con las proyecciones del Banco Central, siendo proactivo, mantengamos las expectativas positivas en la economía dominicana versus la incertidumbre de la inflación. Fíjate que la gente puede decir, bueno, pero el Banco Central debería decir que la inflación es tanto, que este país se dañó, que no hay oportunidades. Ese no es el rol, porque nosotros estamos jugando en un ambiente en donde venimos de una pandemia, y te le pongo un ejemplo muy claro. Todos los países cayeron en el ámbito del turismo. ¿Y qué estamos haciendo? Promoviendo turismo, porque ahora arrancamos de cero y tenemos que llevar una guerra constante contra Jamaica, Puerto Rico, Cancún, la Riviera Maya, contra Estados Unidos, contra otros destinos turísticos, y tenemos que hacer lo que estamos haciendo, porque tenemos que recuperar lo que hemos perdido. Yo inclusive soy partícipe de darle mucho más apoyo y mucho más incentivo a sectores que han sido maltratados. El turismo necesita mucho más incentivo, porque tú te das cuenta que criticamos que los incentivos fiscales hay que quitarlos a través de una reforma fiscal. Sí, pero lo que hay que demostrar es qué sector de la economía produce un costo-beneficio real, y quiero decir, si el Estado sacrifica $1 de impuesto en un sector, ¿cuántos dólares gana ese sector y le aporta a la economía dominicana o pierde? En el caso del turismo, la relación es 14-1 positiva. Entonces ese sector necesita... Y el turismo es de los renglones que sí ha aportado al crecimiento económico de manera importante. Pero es un mercado sumamente sensible. Sí, porque recuérdense que nosotros fuimos y fíjense que a pesar de la pandemia, nosotros tuvimos una pandemia en el 2019 en turismo, si la recuerdan. Ay, sí. Y fue la campaña negativa, que fue una campaña montada por CNN, que hoy en día CNN tuvimos que poner el anuncio de República Dominicana para que se sintieran tranquilos y contentos. Manuel, tú sabes de esto, nos vas a permitir un momentico para una pausa comercial. ¿Cómo no? Claro que sí. Estamos de regreso en Lo Bueno, pero antes de continuar con nuestro excelente invitado que nos está dando, tremenda cátedra del tema económico de nuestro país en este momento y que es mundial.
tomémonos una tacita de café, porque obviamente tenemos que y agradecerle a Café Santo Domingo. Y un saludo a Nori Pereyola, a doña Nori, a toda la familia Pereyó, siempre muy agradecidos de su café. Salud. Salud. Buen provecho. Gracias. José Manuel, en la semana, en febrero, leímos un artículo tuyo que hablaba del petróleo, sí. De que... Viene otro la semana próxima. Otro artículo sobre el mismo tema. Bueno, pues entonces yo creo que no tengo que introducirte mucho. Lo que queremos es que tú nos expliques un poco lo que son las medidas, lo que ha afectado, que son medidas no tradicionales al aumento del petróleo. ¿Qué pasa cuando aquel dólar que teníamos el barril de petróleo que se vendía a $40 y cómo subió? O sea, aquí ha habido una liga de cosas porque empieza todo con la pandemia. Claro. Pero entonces, pues obviamente de manera inesperada llega este tema de Rusia y Ucrania y entonces afecta el petróleo, el gas y obviamente otras cosas más, pero el artículo tuyo es muy directo con el tema de petróleo. Abúndanos sobre ese tema. Bueno, es muy sencillo. Lo que pasa es que cuando pensábamos que empezábamos a recuperarnos, vino la guerra, pero los factores que estaban afectando ya anteriormente el incremento del petróleo, que vino desde casi $30 a mediados del año 2020 a 104 que está actualmente, ha llegado a 118, 116, eran factores que estaban relacionados con el renacimiento, la recuperación de las economías mundiales, específicamente los países más importantes, Estados Unidos, China, la India, que provocaban que a su vez hubiese una mayor demanda de un bien productivo que es el motor del mundo, que es el petróleo, en este momento, hacia empresas que estaban paralizadas porque no estaban produciendo y estaban cerradas. Entonces, toda esa demanda empezó a incrementar el precio del petróleo, unido a otros elementos muy importantes que siguen incidiendo y seguirán incidiendo en la inflación local e internacional y en la producción de bienes y servicios, como es el tema de la cadena de suministro, específicamente lo que significó que en un momento en que la economía estaba paralizada en el mundo, los barcos de China salían con bienes y servicios al mundo y se quedaban varados porque no podían devolver bienes y servicios hacia otros países. Los costos a nivel que influyen en la inflación local. Ese es parte del problema del transporte marítimo, que, sí, que no tenían cómo... La cadena de suministro, que, como ejemplo, un contenedor de 40 pies de China a Santo Domingo costaba $4 o $5,000. Hoy cuesta $12,000, $14,000. Un contenedor de América del Sur a República Dominicana costaba $3,000. Hoy cuesta $5 o $6,000. Eso no se ha afectado. Pero a la vez, fíjense qué interesante, porque la economía, la gente habla de globalización, realmente estamos globalizados en cadenas de distribución, que se ve muy bien a través de los esquemas de zonas francas que tiene República Dominicana, sobre todo en zonas francas de alta tecnología, como es PISA. No sé si conocen la estructura de las empresas que tienen PISA. Sí, ahí está productos médicos. Eso es como usted pisar la NASA. De zona franca. Usted entrar a una empresa de esa, es que primero lo bañan, le rastrillan un cepillo por la espalda, le echan detergente, lo meten a otro cuarto, y pasa media hora antes de usted pasar vestido de astronauta a un sistema de producción. Entonces, todas esas fábricas en el mundo importantes de producción de bienes y servicios intermedios para producir bienes finales, paralizaron su producción, porque no había demanda. La industria automotriz redujo su producción en casi un 40% de carros nuevos. De chips. Por un problema de chips. De microchips. Sí. Que va a continuar. ¿Por qué el microchip? Porque el microchip está en los celulares, en los vehículos, en todo lo que es electrónico en el mundo. ¿Y se producía en un solo sitio? No, se produce en muchas partes del mundo, en la India, en la China, en Silicon Valley, en varias partes importantes. Pero ¿qué pasa? El problema es la demanda. O sea, si no hay demanda, no hay oferta. ¿Qué hacen las fábricas? Sencillamente cierran. Entonces, por eso que al cierre de fábricas, los países como los Estados Unidos crearon un sistema que llegó a 4 estímulos financieros a la población norteamericana de 2.5, 3, 2.5 y 3.5 billones de dólares en ayuda. Sí. Que fue una de las cosas que benefició a que tuviéramos un mantenimiento y llegásemos a un valor récord
de remesas internacionales a la República Dominicana por encima de los 10 mil millones de dólares el año pasado. Exactamente. Que se ha mantenido más Eso o te menos iba- igual, pero ¿cómo ahora tú bajó un ves? poquitico. Bajó un poco. Bajó un poquitico, pero eso es natural. Ahora, Pero es que los incentivos en Estados Unidos se están eliminando. sí, no, ya se eliminaron. Entonces, eso va a traer, se supondría que bajen las remesas. Y que puede entonces también el tema de las remesas. No necesariamente, Ah, porque, pero qué bueno. no necesariamente, porque el estímulo viene a empleados que no están trabajando y que tenían un trabajo, pero ya Estados Unidos está creciendo un 6.7%, y la semana pasada, yo que estuve en Estados Unidos, se habían agregado con el informe estadístico, que es estadística que hace los informes allá de economía, había dicho que estaban agregando 558,000 nuevos empleos. Entonces, toda esa gente que va al empleo tiene su capacidad de producir más para seguir Y va a remesando. mandar remesas. Además, el tema de la diáspora dominicana es tiene un ámbito muy cultural y muy poderoso. El compromiso de la diáspora con la familia dominicana es casi evangélico. O sea, Evidentemente que o sea, sí. es que es una obligación que, Pero la mira, aprecia- en Sabana del Puerto, Sabana Iglesia. Sabana Iglesia, en Jánico, Sí, en Gurabo, sí. eso llega. O sea, Ahora, la apreciación del dólar le va a dar menos peso. sí, pero es una apreciación que básicamente, ahora estamos 55, llegó a estar en 57. Sí. Y más. Yo estoy, sí, Estuvo yo, en 58 y algo. exacto, pero también la apreciación del dólar con respecto al peso. ¿Por qué se da? Por el mismo impacto de que si no hay demanda, evidentemente los productores nacionales no están demandando bienes intermedios para producir una demanda que no existe, porque los productores y los empresarios no se arriesgan a tener altos inventarios de productos terminados porque el inventario tiene un costo financiero. O sea, ¿qué es lo que le va a pasar a lo que van a importar con tasa cero? Yo te iba a decir, ¿tú estás de acuerdo con la tasa cero? No, yo no estoy de acuerdo con el tema de la tasa cero. Nosotros hemos pasado situaciones desde la ley de sustitución de importaciones, que fue una ley que lo que hizo fue sustituir importadores y fracasó. O sea, Herrera es un ejemplo. Herrera hoy en día es un parque de almacenes, no de industrias. Quedan quizás 3 o 4 en el orden plástico, todas las que están ahí rodeando la Junta Central Electoral. Pero después cuando usted camina para allá, básicamente son almacenes. Entonces, es contraproducente ir hacia una medida de orden estructural de manera coyuntural. En el año 1990, la economía sufrió, ustedes recordarán, quizás tú estabas muy niño todavía, Está bien. la gran crisis de la economía dominicana, cuando el doctor Balaguer, que usted recuerda bien, decidió no tomar financiamiento y tratar de terminar Higüey y Aguacate con recursos propios. Eso provocó una inflación de un 100% en la economía dominicana. Recordemos que había filas para comprar combustible. Que no había azúcar, La gente, no había un en los desastre. supermercados cogía las fundas de azúcar y arroz y se peleaban y se caían y las recogían con la mano y se las metían en el bolsillo. En ese momento no se hizo. La gente viajaba y traía. En ese momento no se bajaron los aranceles. En la crisis 2003-2004 del crack económico bancario de Baninter, Bancrédito y el Banco Mercantil, que quebró, que pudo haber quebrado el sistema financiero, pudo haber sido sistémico, tampoco tomamos ese tipo de medidas. Y la economía en ese momento... Ahí hubo un crecimiento de la masa monetaria. Exacto, cuando hubo, pero recordemos que en ese momento, por ejemplo, cada semana se emitían valores. ¿Y a qué tasa? O sea, dando una serie de beneficios que no estaba acostumbrado a la economía. Pero el crecimiento de la tasa monetaria trajo el crecimiento, el tema del dólar. El crecimiento de la tasa de la masa monetaria, el M1, como se conoce Sí. en economía, ¿qué es lo que dice? Hay mucho, que es lo que estamos contrarrestando en este momento. Exacto. Eso O se sea, está yo no- llevando yo no quiero, correctamente ahora. yo quiero que circule lo que la población demanda de manera natural, no que haya un exceso de liquidez en la economía. El Banco Central tiene 10 mil millones en reserva, pero va a tener que intervenir dentro de 1 o 2 meses cuando empiecen esos importadores. Ojo, ¿quiénes van a importar? ¿Los productores nacionales? No. Pero Bueno, si se dice pudiera que- ser, se dice que pudiera hubo una- ser. Sí, ese fue el arreglo que hicieron Ese fue claro, pero ¿cómo Pudiera cómo ser. se dan las importaciones? con cuotas. Y sin decir nombre, usted va a saber a quién me refiero. Aquí hay importadores tradicionales de hace 30 años, que son los que traen todas las habichuelas, son los que traen todas las cebollas cuando hay que hacerlas. Usted sabe quién es. Sí. Oh. Y hay otros de esos grupitos. Entonces, ¿qué hace un productor nacional que se puede ver afectado? Te dice, mira, en el negocio vamos a tener que ir los dos. Y ojalá que el productor nacional le diga,
yo necesito esto para mantener mi nivel de demanda estable, para que no me satures el mercado y me deje fuera del mercado. Otro ojo, el productor nacional. Por ejemplo, el de pollo, con una saturación que hay de pollos de Brasil aquí, que parecen unas codornices, una codornices gigantes, porque son como, parece como que lo empujan y lo aprietan. Sí. En vez de echarle agua, lo que aprietan. al que le echan agua también y le inyectan para que pese más, porque el hielo pesa más. Sí. Al que le dan con un pollo de eso, recójanlo y lo metan en un ataúd. Pero ¿qué pasa con el productor nacional? Que tiene empresas, toma financiamiento, tiene empleados, tiene toda la estructura legal reconocida ante la Dirección General de Impuestos Internos. No tiene la ventaja que tiene un importador que con un smartphone pone una orden de compra. Ahora yo le hago la siguiente pregunta. En el año 2020, nosotros demostramos que tenemos capacidad para poder suplirnos. Ya te leí la pregunta. Si pudimos hacer eso, ¿por qué tenemos que hacer esto ahora? Si en ese momento teníamos abastecimiento producido por el productor nacional. Entonces dígame usted, ¿qué es lo que hay que hacer? Irnos hacia ese momento y procurar incentivar más al productor nacional. ¿Queremos bajar aranceles? Bueno, quitémosles todos los aranceles y todos los impuestos a los insumos y a las materias primas intermedias que sirven para el productor nacional. Mira, totalmente de acuerdo. Déjame decirte algo, o sea, esa es una de las medidas que el gobierno ha tomado entre unas cuantas Y es más. peligrosa porque también es política. O sea, eso es un boomerang. Sí. La verdad que es una situación muy difícil la que se está viviendo. Y entonces, obviamente, algo hay que evitar de manera importante, es algún estallido social. Entonces, mi pregunta es, ¿hubieron 10 medidas más eso no resuelve, o 9? Sí, pero eso no resuelve cualquier estallido social. Los estallidos sociales en la República Dominicana son difíciles. ¿Y qué tú crees? ¿Préstamos? Bueno, los préstamos... El déficit fiscal está planteado en el presupuesto por debajo del 3. Sí, pero... Yo pienso que debería no tenerse esa camisa de fuerza. O sea, una de las cosas para evitar medidas que no vayan a dar resultados, yo también pienso que lo de la tasa cero no hay equilibrio. Y es lo que hemos dicho, tiene que haber un equilibrio. Lo dijo el presidente del Consejo de Hombres de Empresas, del CONEP. El CONEP, Pedro Bracho. Que tenía que haber un equilibrio, lo dijo en una entrevista. Entonces, debería entonces no tener esa camisa de fuerza con relación a lo que el presupuesto dice del déficit y sí lograr que se tomen, o sea, que se aboque a préstamos. Bueno, son dos cosas diferentes. Con relación al tema, para terminar el tema del proyecto de la tasa cero, yo lo veo forzadamente viable por el gobierno forzar a tratar de paliar una situación que no se palía con ese tipo de medidas. Está demostrado. Eso es como el tema del control de precios. Ustedes saben. Cuando tú aplicas control de precios, ¿qué pasa con los precios? Suben. Aumentan. ¿Por qué? Porque hay agiotismo, especulación Claro. y acumulación de inventario. Entonces, eso es lo que va a pasar ahora. Que se van a aprovechar de una tasa baja de cambio, van a comprar más inventario y van a guardar para cuando después suba, entonces van a vender lo que tenían anteriormente y lo suben. Eso sí se aprueba totalmente. Y aquí hay importadores, no solamente en el tema del agro, sino también a nivel de electrodomésticos, sin decir nombres, que te venden un producto nuevo, un plasma, pero tú sabes que eso es un clon que fue ensamblado quizás mismo aquí en República Dominicana, porque no tenemos tampoco control de calidad, aquí no hay proconsumidor, aquí no hay procompetencia, eso no funciona en este país. Entonces, con el tema de los préstamos, nuestro país tiene una situación, nosotros crecimos del año 2020 al 2000 al 2020, de un Producto Interno Bruto de 20.000 millones de dólares a 90.000 millones de dólares. Eso es riqueza de un país. Sí. Y se demuestra porque el que conoce a República Dominicana entendía que hace 25 años aquí en la ciudad habían 5 torres. Sí. La Torre Naco, la Torre Cajé, la Torre del Sol, el edificio del Huacal, y se acabó. Pero tú sales a Santo Domingo hoy y una metrópolis. Una metrópoli. Entonces, hemos crecido así. La crisis de la pandemia nos devolvió 12.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto hacia atrás, que hemos empezado a recuperar. Pero en el ámbito fiscal, que ese es el punto importante y ese es el otro brazo que está y que tiene que servir realmente como el catalizador de influjo de recursos a la economía para que la economía crezca, el gobierno tenga dinero para gasto social y para inversiones públicas, que no lo tiene en este momento, lo que está cubriendo es un 85% de nómina y el resto para lo que quede. Entonces, ¿qué pasa? Si tú creciste de 20.000 a 90.000 millones en Producto Interno Bruto,
ahí hay una riqueza demostrada de nación, ¿cierto? Sí. Pero no coincide con que tú en ese mismo lapso de periodo tú tengas una presión tributaria entre 12 y 14%. Entonces, si lo vemos en una gráfica así, pero así para los amigos televidentes, ¿qué pasó con esta parte de aquí? Pero nada que ver. Esa parte no tributa, esa parte evade, esa parte hace ilusión. Y más que todo, tenemos una economía en donde aquí hay una economía subterránea, ojo, que es más poderosa que el Producto Interno Bruto. Luna Valiente, vamos a tener que invitarlo de nuevo. Ya se acabó. Bueno, se nos fue el tiempo demasiado rápido, porque tenía inquietudes importantes. Muchas de ellas tú las has ido Pero vamos a cubriendo. hacer ahora mismo el otro para la otra semana. Fue muy buena idea. Lo que pasa es que tal vez no tenemos el tiempo en este momento para poderlo hacer. Un placer. Pero muchas cosas importantes que yo sé que tú pudieras ayudarnos a comprender mejor. Por ejemplo, en tu artículo tú hablas de 1.100 estaciones de combustible y yo no entendí por qué eso es un buen almacén de combustible. O sea, bueno, yo hablaba en específico de esa parte porque a pesar de la crisis, nosotros no tenemos desabastecimiento. Nosotros tenemos una estructura muy moderna de servicio de estaciones de combustible que no tienen otros países de Centroamérica, por ejemplo, Honduras, Nicaragua, El Salvador, sacando Costa Rica y Panamá. Entonces, inclusive con países de otras regiones. Lo que quiero decir con eso es que tenemos la suerte de que en cualquier esquina tú tienes una bomba y tú te puedes abastecer. Entonces, la garantía que tiene que tener el Estado y el gobierno es de mantener el flujo de importaciones de combustible para que esas estaciones, para que al mismo tiempo no haya desabastecimiento, porque eso sí produce una crisis. Bueno. Fuera de las presiones que hacen los sectores sindicalistas del transporte, inventándose muchísimos tipos de cosas. Muy interesante. Excelente, excelente. Lo del presupuesto nacional, lo del tema en el orden del gasto público, eso no se puede descuidar. Bueno, perdón, por eso yo te hablé de los préstamos. Algo rapidito. Porque con relación a los préstamos, y terminar la idea del gap de la presión tributaria y la riqueza, nosotros lo que tenemos es una relación de hace 20 años, 70-30, 70-35, de los recursos que llegan al presupuesto a través de la DGI, de la DGE, son solamente el 70%. El 30% de dónde va a venir. No nos va a regalar Santiclón ni en la LOT, es préstamo. Pero ojo, nuestra economía es sólida y todavía tiene más margen de endeudamiento. Porque los analistas, sobre todo políticos, toman el tema como demagógico y, y estamos en política y dicen, este país sigue tomando tantos millones de préstamos, pero eso es el stop de la deuda. Lo principal es calcular el perfil de la deuda y el servicio. O sea, a quién le tomo prestado, que no es un banco usurero, sino es a multilaterales y bilaterales, y usted sabe lo que estoy hablando, ustedes saben, y a qué tasa. Claro. ¿Tú entiendes? Que no era como la crisis del 2004, que lo tiraban emisiones a tasas altísimas. Esos organismos multilaterales no le van a prestar a un país que no le pague. Cuando tú demuestras que tú tienes la capacidad de que a nivel primario tú puedes pagar los intereses vía presupuesto, el país tiene sostenibilidad de la deuda. Lo otro es pura demagogia. Este país va a tener que seguir. Por cierto, hay una norma muy importante a partir del 2023 que si eso pasase, entraremos en una etapa muy interesante a nivel fiscal y es la facturación electrónica. Que yo quisiera que la tengan todos los médicos, todos los profesionales, todos los evasores. De eso vas a venir a hablarnos en el próximo programa. Eso sí es importante porque esa es una salida a la gran evasión que hay, a la gran especulación, a la gran ilusión que hay. O sea, ustedes son testigos de que mucha gente que le dice, ¿cómo tú quieres la factura? ¿Con comprobante fiscal o sin comprobante fiscal? ¿Cómo lo va a pagar? ¿En efectivo o con tarjeta? Tú estás eludiendo un compromiso fiscal. Sí. Pero al final se lo estás transfiriendo a otro que al final se va a quedar sin pagar lo que tiene que pagar. Más señas no nos pueden hacer. Muchísimas gracias. Tú sabes, tú conoces bien lo del tiempo en televisión. Sí, me está zumbando. Estamos muy contentos con toda esa rica información que tú nos has dado. Gracias. Y que tenemos entonces, tú eres el que está dejando sobre la mesa el tema de las facturas, ¿verdad? La revisión del título 1 del Código Tributario. ¿A eso te referías? No, es una norma que se va a implementar a partir del 2023. ¿Se va a hacer por norma? Sí. O sea, una norma, lo va a hacer la DGI. Eso es parte de una reforma fiscal administrativa. Ah, bueno, por eso te digo, importante que vuelvas. Así que, amigos televidentes, y a ti, muchas gracias, José Manuel. Continuamos con el programa.